Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre es Juan Di Paolo y antes de empezar no me quiero olvidar de decirles que se suscriban al canal, por favor, que le den like y que dejen sus comentarios. En el día de hoy tenemos visita especial y local, aparte, que eso es importante siempre. Y vamos a hacer dos bloques, que es una cosa que no hacemos habitualmente. Me acompañan aquí al lado mío mi amiga Estefanía Celi, para que estuve bien, y el amigo Pablo Borda. Estuve bien porque la última vez sí, te dije el nombre de tu hermana, ¿verdad? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás, Pablo? Muy a gusto de estar en la provincia de Mendoza, Ajá. de haber participado de la marcha federal universitaria. Ajá. Así que es una provincia muy hermosa y además ocupa un lugar histórico muy interesante para pensar no solo la emancipación argentina, sino sudamericana. Así que posiblemente una de las provincias más sanmartinianas, claramente, así que es un gusto. Y bueno, algo que nos dejó San Martín y que le apreciamos, la protección y el incentivo a la industria local del vino. Es verdad. Si bien es previa, pero se lo agradecemos. Por algo es el santo de la espada. Sí. Aparte es industria, digamos. No es una producción agropecuaria. No, tiene valor agregado. Tiene valor agregado, tiene una pequeña burguesía, digamos. Después generó alguna contradicción la pequeña burguesía, pero sí construyó una pequeña burguesía, esa industrialización, que como la industria azucarera, digamos, si se quiere. Un poco más rica. ¿Ah? Un poco más rico el vino que el azúcar, y está difícil para pensarlo eso, digamos. ¿Cómo andas? Bueno, ¿te ha gustado Mendoza? Sí, es linda Mendoza. Sí. Cuando era chico venía de vacaciones con mi familia, pero se interrumpió eso. La última vez que había venido fue en 2007, perdón, 2006. Y el año pasado volvimos, invitados por la Soriano y por la Universidad Nacional de Cuyo, y hemos repetido este año, ¿no? Para poder adoctrinar un poco. Están perfecto. Han cambiado un montón de cosas en un año. Sí, podríamos decir que el clima político de nuestro país ha cambiado mucho. Sí. Diría que la convocatoria que tuvo la Marcha Federal Universitaria acá en Mendoza es un gran síntoma en una provincia en la que Milei fue electo por el 70% de los votos. Y que sin embargo, a mí me gusta el índice tachero. Cuando tomé el auto que me llevó a la marcha, por ejemplo, venía hablando en contra de este gobierno, la verdad que es un desastre todo lo que está haciendo y demás. Y es algo que también veo en otras localidades, en otras provincias. Ya me pasaba el año pasado, yo estuve de gira por el país, hablando en centros culturales, teatros, universidades, y notaba mucho en el índice tachero eso. Pero ahora siento que además hay un sentido común generalizado de que ya no alcanza con la narrativa de no somos la casta, venimos a ajustar y hacer todo lo que había que hacer, y estamos haciendo el mayor ajuste de la historia argentina que nunca se hizo para, no sé, convencer al electorado o a la población. Sí. Antes de meternos en la cuestión local, digamos, que es una cosa que me interesa, digo, tampoco han cambiado tantas cosas a nivel internacional. Han cambiado muchas cosas. Yo diría que sí. Han cambiado muchas cosas a nivel internacional. Tanto que esto mismo que pasaba en la Argentina y que estaba fuerte en la Argentina, que era esta incursión de lo que se conoce como las nuevas derechas, digamos, de estos movimientos más conservadores a nivel internacional, tal vez hace un año y medio, tenían un tipo de frecuencia o baiteaban en un lugar que hoy me parece que está un toque devaluado, no quiere decir que eso sea reemplazado por otra cosa, digamos, sino más bien que está un toque devaluado y que también rápidamente entró en crisis. Anomia. Sí, puede ser anomia. A ver, a mí me gusta... No solo eso, pero me refiero hasta hace 5 años la figura de Trump y la idea de estos outsiders eran como... tenían acciones al alza. Y hasta el año pasado también, porque Milei y su transformación argentina. Y nótese que en el panorama mundial Milei queda más como una curiosidad y que no estamos viendo estos personajes. Bolsonaro va a ir en cana, Trump tiene un montón de contradicciones a nivel interno, la ruptura de esa coalición gobernante, está ahí viendo, ¿no? Cuando ya Trump tiene que pedirle a Israel que no siga escalando la guerra con Irán. Dice, Rusia no termina de adaptarse ni asegurar y nos está obligando en algún momento a tomar medidas. Es que esa hegemonía estadounidense ya no es tan indisputada. Y sobre todo la fotografía que nos dejó la República Popular de China en la celebración de los 80 años de la victoria contra Japón,
es la de un mundo que está mirando para otro lado. Mientras a nosotros nos siguen queriendo vender los espejitos de colores de que, la política es de los outsiders, y después en otros países hay procesos más o menos serios y estables que son llevados por partidos de otros signos. Me interesa muchísimo, mira. Vos sos profe de historia moderna, entonces me parece que podemos hincarle un poco mejor a la cosa, digamos, por lo menos para preguntar. Eso que conformó la hegemonía norteamericana durante los últimos 100, 120 años, digamos, a partir del petróleo, de 2 guerras mundiales, y el reemplazo de la égida británica, digamos, y consolidó el imperialismo norteamericano. Lo que consolidó es un tipo de orden, vos recién decías lo de anomia, digamos. Y ese tipo de orden fue global, pero principalmente fue occidental, ¿no es cierto? Fue occidental, sí, hasta el 91, sí. Y diría que después del 91, 89, 91, intentó ser global. Sí, exactamente. Y tuvo una égida muy importante. No hay que olvidar que la disolución de la Unión Soviética vino acompañado de el mayor proceso de privatizaciones de la historia mundial. Sí. Que hasta China hizo sus reformas, pero tuvieron otro viraje, y una originalidad propia, y que el máximo líder del peronismo por entonces impuso con su cirugía mayor sin anestesia la transición a la economía de mercado. O sea, fue realmente global. Ahora, esa globalización tuvo un impacto diferenciado y hubo ganadores y perdedores muy claros en el mundo. Y de alguna manera eso se rompió en el siglo XXI. Ahora que se cumplió un nuevo aniversario, muchos vuelven a hablar de los atentados del 11 de septiembre, de cómo esto obliga a Estados Unidos a volver a tratar de construir su imperio. Otro día no me acuerdo dónde. No importa. No voy a tirar palos. Pero bueno, un youtuber decía que los Bush eran todos cuadros, los del cuadro del gobierno de Bush eran gente sin experiencia. En realidad eran todos personajes más o menos forjados por el reaganismo y que tenían esas ideas en la cabeza. Colin Powell. Exactamente. Pero que los agarra Condoleezza Rice. O Brzezinski. Sí, Brzezinski, pero ese era un cuadro previo no, es un cuadro de Reagan, es verdad, digamos. Claro. Es de Kissinger en realidad. Sí. Que también. Sí. Está muy bien. Y que fueron a la casa de un nuevo imperio global estadounidense que entra en una crisis y una contracción muy grave a partir de la crisis de Lehman Brothers. Que coincide también con la conformación de los BRICS, dicho sea de paso. Y por lo menos desde los BRICS, desde el discurso de Putin en la conferencia de seguridad de Múnich en adelante, hemos visto este cuestionamiento. También obviamente la llegada de Xi Jinping a China, el recambio con Hu Jintao. Y diría que dentro de eso que se podía percibir ya hace 10 años, ¿no? Con el ascenso económico de China, con lo que había sido la crisis del Euromaidán y el inicio del conflicto en el Donbass y las sanciones a Rusia, o las turbulencias que supusieron el post-primavera árabe y la guerra en Siria. Ya que todo eso se aceleró con 2 factores. La pandemia, en un contexto en el cual Trump gobernaba cerrado sobre sus propias fronteras y tratando de no mantener esta idea de Estados Unidos como el garante de la salubridad a nivel global. Y la guerra de Ucrania. Sobre todo diría que la guerra de Ucrania ha acelerado ese proceso de emergencia del mundo multipolar. Porque lo que vemos con la respuesta que dan las potencias occidentales, las sanciones a Rusia, es que más que provocar la caída, el colapso de la economía de la Federación Rusa, lo que hubo fue básicamente una reorientación hacia ese eje euroasiático, ¿no? Atravesado por China y la India, que entre los dos representan el 40% de la población del mundo. Es un mercado amplísimo que existe por fuera. Y que hoy en día la economía de Rusia, por ejemplo, crece por encima del ritmo de los países de Europa occidental. Y esto, más allá de qué rol ocupa Rusia, nos habla de una cuestión, que es que el mundo ya no se guía únicamente por las reglas de lo que han sido lo que en su momento fue Bretton Woods, posteriormente el Consenso de Washington, y la orientación que le dan esa comunidad internacional que casualmente solo se compone de los países de Europa Occidental, Estados Unidos y sus aliados. Están ocurriendo otras cosas. Y creo que eso se ha acelerado mucho en estos últimos 3 años y medio. Viste que veníamos diciendo, digamos,
que esta era como la etapa de los monstruos. Entonces entraba en contradicción, en duda. Sí, sí es. Con eso hay montones de comparaciones Claro, con claro. lo que pasaba en los años 20, hace 100 Totalmente, años. totalmente. Pandemias, guerras, un sistema que no se basa en la unipolaridad, sino en grandes bloques enfrentados, guerras coloniales Totalmente. y genocidas, autoritarismos y crisis del Estado liberal. Sí, por yo supuesto. agregaría un salto técnico. Y un salto técnico. Fuertísimo, Pero también ¿no? lo que vemos es la aparición de estos modelos alternativos, Ujú. que si bien tal vez no sea la Unión Soviética, lo que ocurre en la República Popular de China nos habla de una alternativa. Ujú. No solo a la hegemonía estadounidense, sino otra alternativa, como de repente, esto que nos han vendido como el modelo, la fórmula universal, no solo de la democracia liberal o las repúblicas representativas liberales, Ujú. y el modelo libre mercado es superado objetivamente por la capacidad que tiene la planificación y la ejecución descentralizada del Partido Comunista Chino. Sí, totalmente. Ni hablar otras sociedades, ¿no? La de la India o como Brasil, con su modelo, con sus características propias, que no hay que confundir ni con socialistas, nada por el estilo, se ha logrado posicionar como una de las principales economías mundiales por encima de Canadá, Ujú. por ejemplo. Ujú. Es un país sudamericano. Ujú. A mí me interesa porque vos decías, recién empezamos hablando de, insisto en esto, la cuestión de la anomia. Y me parece que justamente, si hay algo que represente esa falta de orden que podría representar la anomia, es esta época de los monstruos, digamos, donde en realidad lo que entra en crisis es una forma de ver el mundo, una forma de verdad, una forma de relacionarse en el mundo. En realidad una forma de jerarquización del mundo, podríamos decir, que entró en crisis, fuertemente en crisis. Pero si uno hace un repaso de la historia mundial, digamos, la verdad que estos 100 años son estos 100 años, 150 años son estos 150 años, no es la historia de la humanidad. De hecho, China ha ocupado un lugar central en la historia de la humanidad mucho más tiempo de la que le ha ocupado Estados Unidos. Lo mismo podemos decir de Rusia, lo mismo podríamos decir de la India, o lo mismo podríamos decir de los países del Cáucaso, digamos, ¿no? Que han ocupado un tipo de centralidad en la historia mundial distinta a la que nos ofreció el orden de los últimos 100, 150 años. Pero este orden de los 100, 150 años, que hoy se quiebra, genera esta inestabilidad conceptual, esta inestabilidad, La turbulencia global. sí, ponele, política, subjetiva, me gusta decir a mí, digamos, que no entendemos bien para dónde ir, y hace que surjan estas restituciones de orden, que en realidad los outsiders que vienen a reordenar la vida de la gente, digamos, porque la vida se ha desordenado, porque hay un modelo que entró en crisis, que se murió, que era la forma occidental de vivir, Que digamos. responsabilizan a chivos expiatorios Sí, sin obviamente. cuestionar el hecho de que en todos lados esto que vemos es el producto de la crisis del modelo liberal que vende la Totalmente, globalización. estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con vos que cuando dicen que el problema que tiene la Argentina es el Ministerio de la Mujer, uno dice, bueno, algo no estamos viendo, digamos, podemos decirlo si quieren, pero la verdad que algo no estamos viendo porque si no sacamos el Ministerio de la Mujer y van a ver que los quilombos Ya no siguen está el igual. ministerio. Por eso, el que los quilombos siguen igual, digamos. Pero a mí lo que me preocupa de esa situación es que el quilombo igual sigue y que las alternativas al quilombo no salen más que por defecto. ¿Se entiende? Esto que hoy pasa, que es que los outsiders parecen fracasar, digo, va a llevar... Sin que emerja algo Claro, nuevo, sino que hay una sí. suerte de retorno a normalidad política. Claro, retorno, en realidad... Biden sigue a Trump. Sí, una cosa así, digamos, ¿viste? Hay como una necesidad restitutiva de lo restitutivo. Bueno, está bien, no estábamos tan mal, esto la verdad que nos salió muy mal, no estábamos tan mal y por ahí volvemos, ¿no? Entonces, vemos alternativas que se muestran, y vos recién dijiste, la pandemia, la guerra, yo agregaría la crisis del 2008, que la nombraste, digamos, la pandemia y la guerra han acelerado los tiempos políticos, sociales, productivos, de tal manera que las cosas se van alternando en 2, 4 años, 2, 4 años, 2, 4 años, 2, 4, 6, 2, 4 años, 6, digamos, y esa velocidad de la alternación parece que no permite a Occidente poder sentarse sobre un lugar sólido y decir, bueno, este es el nuevo modelo de orden en el que vamos a vivir. Ese nuevo modelo de orden en el que debería terminar con la etapa de los monstruos, o sea, darle una forma de comprensión total al mundo occidental en el que vivimos, digamos, ¿no? ¿Cómo te imaginás que es? ¿Cómo viene? ¿Qué estás viendo vos, digamos? ¿Cómo es el lugar de Rusia en ese nuevo mundo? Que es Occidente, digamos, o una parte grande por lo menos es Occidente. ¿Cómo te imaginás Rusia en ese mundo? ¿Cómo te imaginas Europa en ese mundo? ¿Y cómo te imaginas América en ese mundo? Bien, habría que pensar qué tanto en el futuro vamos a pensar. Sí. En 100 años no sé dónde veo a los países como
que es un tema que se está hablando, el tema del colapso demográfico, ¿no? Rusia, Europa, son países con población cada vez más envejecida. Sí, vamos a tener la semana que viene una charla con el Francisco Tayana sobre esto. Justo, estaba pensando en él. Sí. Vamos a ver. Tiene un artículo muy interesante Buenísimo, sobre las potencialidades de Argentina en el futuro. Sí. Le mandamos un saludo al compañero Tayana, también historiador. Sí. Lo que sí veo es a un Estados Unidos que se va a recostar sobre América. Hay que estar muy atentos a eso. Nada me molesta más que los que aparecen a reivindicar a Trump desde Argentina, pensando que Trump es como nosotros y para Trump somos negros y sudacas. Creo que en ese sentido hay que estar muy atento a lo que ocurra en Venezuela, así esto es solo un bluff, como dicen ellos, o si ocurre algo más. En este momento hay una escala de tensiones y el ejército venezolano está emprendiendo ejercicios militares con lemas anticoloniales, antiimperialistas, y muchos lo ven como una escalada en esa apuesta. La semana pasada se dio la situación de que unos cazas venezolanos sobrevolaron un buque estadounidense. Los estadounidenses no respondieron, pero dijeron que esta provocación sería respondida en el futuro, si volvía a pasar. Pero estaría atento a Brasil y a México. México, país que históricamente estuvo bajo el dominio del PRI, después del PAN, teniendo una experiencia política original, que cuestiona el rol de México frente al mundo y el rol de la clase política tradicional mexicana, y que está emprendiendo un proceso de crecimiento económico con redistribución de la riqueza que ha sido convalidado por la aplastante mayoría de la población con la reelección de Sheinbaum, con la elección de Sheinbaum y la reelección de Morena el año pasado, yéndose AMLO con la imagen positiva más alta de la historia de México. Miraría qué pasa en Europa, cuánto se puede seguir sosteniendo el orden de la Unión Europea. Ya tuvimos el Brexit y todavía no hubo otras salidas, pero tampoco hay incorporaciones. Lo de Ucrania quedó ahí generando una guerra a escala europea, la primera gran guerra europea desde la Segunda Guerra Mundial, si contamos la descomposición de Yugoslavia. Pero sí creo que en tanto ese modelo no arroje una alternativa, para mí el rol de Europa va a terminar por licuarse, porque está atado entre una doble o triple gran contradicción, ¿no? Por un lado, Europa los países europeos están supeditados a una organización transnacional como es la Unión Europea, una organización sui generis en la historia de Europa, que ha logrado en realidad una victoria histórica en haber asegurado hasta 2022 que no hubiera nuevas grandes guerras europeas. Eso es una singularidad en la historia de Europa. Pero que al mismo tiempo ha convertido a los países o a los gobiernos nacionales en gobiernos que están atados por los límites que tienen los sistemas parlamentarios para constituir ejecutivos fuertes y los límites que tienen por arriba para establecer un cambio o una ruptura con el orden europeo en general. Ahora ese orden europeo, tensionado por la guerra, por la rivalidad ascendente entre los países europeos y Trump, y condicionado por abajo por ese doble problema que es el envejecimiento de la población, la necesidad que se tiene en mano de obra y el proceso migratorio, que sin caer en los discursos del gran reemplazo, quiero hacer mucho hincapié en esa falopa, ni demás, ni en la postura antimigratoria, sí enfrenta un verdadero problema a las sociedades europeas, que es encontrarse cada vez más con población activa que no es europea, a medida que se sigue envejeciendo. ¿Sí? Que las poblaciones, las comunidades que más crecen son las comunidades migrantes. Y por ahora eso no es un problema. Muchos lo agitan. Tuvimos una movilización masiva en el Reino Unido en contra de los inmigrantes, con 100.000 personas saliendo a la calle. En Barcelona la semana pasada también. En Barcelona también. Y creo que eventualmente eso va a ser un problema grave. Que si nosotros creemos que ahora hay un problema por la migración, por la xenofobia, por la cuestión de los ilegales, todavía no estamos percibiendo lo que puede ocurrir con esta misma tendencia en 20 años, cuando tengamos
como en 30, cuando quizás tengamos más población musulmana que católica en Francia. Y no hablo esto desde la teoría del gran reemplazo, sino ni nada de eso, ni esto, no respondo en plan global, ni nada por el estilo, sino que termina siendo el resultado natural de una sociedad europea con una cosmovisión, ¿no?, occidental que está en crisis, que, por ejemplo, ya no ofrece oportunidades mejores a las próximas generaciones. Esto de que se decía, no, las mujeres argentinas no quieren tener hijos porque el feminismo. Esto está pasando en todo el mundo, hasta en Corea del Norte está pasando. Tiende a pasar más en las sociedades urbanizadas. Y creo que eso eventualmente le está quitando mucho dinamismo a la capacidad de los países europeos de tener esa posición en el mundo. Y creo que con la crisis de los países europeos y el retrotraimiento de de Estados Unidos hacia América, ese fue eso, vamos a ver una gran reorientación del dinamismo político, económico y demográfico hacia Asia y el Pacífico. Sí, Asia y el Pacífico, que igual también en algunos lugares tienen el mismo problema. Japón, Corea. Sí, en la tasa de natalidad, digamos. Y me parece que tiene que ver justamente con esto mismo que veníamos hablando. Digo, hay un mundo... hay unos gráficos del Francisco que están buenísimos sobre cómo crece la población de manera vertiginosa con la revolución industrial. Siempre ha crecido la población mundial, digamos, de manera vertiginosa con la revolución industrial. Y ahora por primera vez no solo se ameseta, sino que decrece a nivel internacional, digamos. Parece que ese problema lo va a tener el mundo en general y me parece que tiene que ver con esto que un poco estamos hablando, digamos, con las nuevas condiciones del capitalismo, ¿no? Que es que no ofrece que la vida de los que siguen sean mejores que la vida de los que estamos, digamos. Incluso por primera vez en la historia, y además, ¿no?, de esas condiciones materiales, incluso idiosincráticamente nos hemos convertido como sociedad, las sociedades capitalistas, sí, es que tendemos a ver mucho más lo individual, asegurar nuestro totalmente, bienestar, se retrasa el casamiento, tener hijos. Sí, claro, ni hablar. Tiene mucho que ver con el nuevo sistema, con la nueva forma del capitalismo. Lo que quería decir es que no solamente tiene que ver, porque a veces se dice, bueno, la gente no tiene hijos porque hay mucha pobreza en Argentina. En Suecia pasa lo mismo. No, cuando yo digo el capitalismo no estoy hablando... Sí, obvio, las condiciones materiales... Claro, no estoy hablando de las condiciones materiales. No es una crítica a vos, pero antes de que... Porque a veces aparece este argumento, la gente no tiene hijos porque es caro. Está perfecto. Yo no hablo de las condiciones materiales que ofrece el capitalismo, sino de las condiciones subjetivas que ofrece el capitalismo, digamos, y Occidente. Occidente, digo, si hay una característica que ha tenido de la razón para adelante, es creer metafísicamente que siempre se puede ir un paso adelante, siempre se puede mejorar, ¿no? Digo, el progreso. Sí, el progreso es ilimitado, digamos. Me parece que eso es lo que está en crisis hoy en términos conceptuales, digamos. No que no puedan comer o puedan comer los europeos, los chinos pueden comer, digamos, y sin embargo también tienen menos hijos. Lo que está en crisis es la forma occidental de los últimos 400 años, si se quiere, de ver la humanidad, digamos. Eso. Y me parece que ahí sí, un poco hablábamos recién, digamos, me parece que ahí sí el gran salto técnico provoca que haya una crisis en la forma occidental de mirar cómo vamos a estar para adelante, digamos, cómo vamos a seguir viviendo para adelante, ¿no? Y me parece que eso pone en crisis las pirámides poblacionales a nivel internacional. Hoy todos sabemos, más allá de que lo tengamos interiorizado o no, de que los hijos de nosotros van a vivir peor de lo que hemos vivido nosotros. Digamos, una cosa que es bastante dura, y cuando digo peor, insisto en esto, no quiere decir solamente condiciones materiales. Está buenísimo. Sin embargo, y te hago una pregunta más por el último lugar del mundo que nos quedaría ver, digamos, sin embargo en África esas tensiones, en el Sahel principalmente, están siendo resueltas de otra manera. Yo me acuerdo hace algunos años, en la década del 2000, se daba la gran disputa de que iba a ser China en África, y aparecían las primeras inversiones chinas en África, digamos, y tenían que ver con esto mismo que alguna vez había hecho Inglaterra a partir de los dispositivos institucionales del positivismo en América Latina, en la India, en China, era de tratar de tener poblaciones controladas o gobernadas que les permitieran anclarlas en el sistema productivo internacional. Y hace algunos años se discutía esto con China, con Francia, con Inglaterra, con los Estados Unidos en África, y esa discusión llevó a que hoy África pueda, y otras tantas cosas, ¿no? Llevó a que hoy África pueda tener momentos de soberanía tal vez como nunca en la historia de la modernidad ha tenido. Digamos, ¿cómo estás viendo esa situación, la situación africana, del centro de África particularmente? Bueno, África tienen en ese lugar una situación
que es la única comparable a América Latina Ujú. por la negativa, Ujú. y a otra escala, diría, que es ser un continente con una riqueza natural y un gran potencial demográfico, históricamente sometido. Lo que ha hecho el mundo occidental con África en los últimos 400 años, desde la expansión de la trata en el Atlántico y en adelante, ha sido algo calamitoso y catastrófico. Y si queremos, una de las grandes paradojas es que con el discurso de la descolonización en su momento, con el proceso de la descolonización en el siglo XX, no vimos que se abran procesos de desarrollo o de soberanía real. Basta con ver lo que es la potencia africana, Nigeria, país que es uno de los más poblados del mundo, con un PIB importante, que tiene pobreza catastrófica, Ujú. una distribución del ingreso extremadamente desigual, y eso ha sido la norma. Creo que lo estamos viendo en el Sahel, responde a esto que veníamos hablando con China, de una originalidad, de un proceso que no es rupturista únicamente por romper el statu quo, sino porque ofrece una alternativa real, ¿no? Una confederación de estados que proponen medidas soberanistas o de nacionalización de recursos, o incluso de operaciones militares conjuntas frente a una amenaza común, como pueden ser los grupos yihadistas. Ujú. Y ese proceso, que puede corresponder únicamente, si queremos, en la alianza de estados del Sahel, a Burkina Faso, Níger y Mali, está irradiando en un discurso panafricanista que se está extendiendo, que empieza a haber candidatos que ganan las elecciones, pero todavía en un escenario que es muy turbulento. Ahora tenemos la posibilidad, otra escalada militar entre el Congo y Ruanda, tenemos todavía la guerra en Sudán, entre otras cuestiones, así que, si bien la originalidad, y creo que es un proceso que hay que ver y del que hay que hacer muchas anotaciones, lo del Sahel, creo que en general África todavía está viendo qué le va a deparar ese futuro. Ojalá que se produzca esa ruptura histórica de lo que han sido, sobre todo dentro de esos 400 largos años, los últimos 50, desde prácticamente lo que fue la repartición de África en el Congreso de Berlín, 140. Sí, sí, impresionante. Te hago la última, ya vamos terminando. La marcha universitaria, estuviste en la marcha universitaria. Acá la última vez que hablamos de la marcha universitaria fue en la marcha universitaria anterior, y lo que quedó de referencia es que era un movimiento De cucas. no, justamente no. Digo, o sí, pero es un movimiento de alta donde lo cuca, si querés, se hace carne, digamos, ¿se entiende? O sea, lo cuca ha pasado a ser de alta, digamos, de alpargata sí, libro no, a salir a las marchas universitarias, ¿no? Digo, una cosa que en términos político, ideológico, en términos de acumulación política, parece una contradicción, ¿no? Digo, lo bien pensante en esa etapa había quedado de un lado, y los sectores populares claramente habían quedado votando a Milei en forma masiva, digamos. Eso me parece que es lo que hoy ha cambiado, no porque acompañen la marcha universitaria, sino porque hay una sensación de que una degradación de las condiciones de vida de los sectores populares. Totalmente, digamos. De hecho, en el conurbano bonaerense, en las últimas elecciones, los sectores populares le dieron la espalda a Milei. Uh-huh. Claro, exactamente. ¿Cómo ves lo que sigue? Porque más allá de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, posiblemente Milei en esta provincia gane, y posiblemente en el resultado general de la Argentina no le vaya tan mal, digamos, no haga una pésima. No está tan claro eso. No está tan claro para vos. No, se están barajando muchas opciones. Uh-huh. Es increíble que falta una eternidad de acá a un mes. Sí, falta una eternidad. Pero falta una eternidad. Sí. Pero muchas lecturas dan que el gobierno puede perder. Uh-huh. A nivel nacional. Uh-huh. Lo que será un duro golpe. Yo no quiero decir, vieron que ahora se vuelve a utilizar esta expresión de gobierno acabado y ese tipo de cuestiones. El día de ayer el dólar superó el techo de la banda. El techo de la banda, sí. Y llegó a estar 1.500 pesos, sí, prácticamente por un momento. Ahora, de hecho, hoy
también estuvo de nuevo en 1.500 pesos. Creo que es muy evidente que el modelo económico es inviable y todavía no estamos viendo las consecuencias de ello. Porque es verdad, se pueden ver. Pero lo que creo que muchos estamos infravalorando es que el gobierno ha estado interviniendo para evitar una escalada en el precio del dólar. Mientras el riesgo país sube y se agotan progresivamente reservas en controlar ese precio. Y como todo gobierno, en año impar, esto ocurre de cara a las elecciones. Hay, por supuesto, que una especulación electoral. Para mí, incluso independientemente de la posibilidad de que ese resultado sea positivo para el gobierno, lo que vamos a ver es una devaluación. Eso sin duda. Más tarde o más temprano. Y eso va a impactar no solo estructuralmente en el poder adquisitivo de la enorme mayoría de la población, no solo va a deteriorar aún más las condiciones de vida de la clase media y de la clase baja, sino que también va a dar por tierra con ese espejito de color que es la de la caída de la inflación, ¿no? Y el superávit fiscal y todo ese discurso de tenemos ordenada una macro. Así que independientemente de qué ocurra en las elecciones, que yo me animo a considerar que va a ser un mal resultado para el gobierno, que lo máximo que pueden sacar es un empate técnico y para mí en realidad va a tender a perder, lo que vamos a ver es un deterioro de la situación macroeconómica esta vez. No solo, no va a ser esta la macro ordenada y la población perdiendo poder adquisitivo. Para mí, necesariamente las consecuencias de este modelo van a verse en el nivel estructural y van a dejar de cerrar los números macro que entre comillas cierran hoy con todos los matices. Sí, sí. Se empieza a ver un desmarcamiento del poder real también. También. La tapa de la revista Noticias, la última, es gobiernan solos. Sí, hasta No el llegaron, JP ¿sabes? Morgan Sí, con sí, todo el- lo que son el sus se fue, digo, calificaciones. Cambió esa línea. Sí, no, está claro que lo que pasa es que a mí me parece que hay parte de la base social del gobierno que eso lo ve bien, digamos, porque queda en outsider, digamos. Claro. Pero yo sí lo que a mí me queda la sensación es que falta un montón, porque falta un mes, digamos. Y no parece tirar buenas piñas, porque me parece que sí tiene un problema en lo humano, que a nosotros que nos gusta un poco más la estructura es como difícil, pero tiene cuadros horribles, ¿no? Ujú. Todos Digo, los problemitas sí, en lo sí, humano, tiene, pero tiene- Eso me Sí, quedé sí, pensando, sí, sí, todos sí. los problemitas. Sí, sí. Sí, es verdad. Lo que Todos. pasa es que a veces tienen más influencia, a veces menos, digamos, qué sé yo. Me parece que tienen niveles de cuadros espantosos. Digo, que ni siquiera podrían ordenarlo ordenado, digamos. Eso, nada más. Me queda esa sensación, digamos. Pero bueno, no sé. No sé, falta un mes, falta mucho. Nosotros vivimos en esta provincia, que en esta provincia no parece que les vaya a ir mal, digamos. Puede ser más chica, más grande la diferencia, digamos, pero se acomodan de alguna manera. Y bueno, nada, me queda esa sensación más allá de lo de provincia de Buenos Aires, que no sé si es el tono general. Y después hay una falta de participación electoral grandísima. Igual hubo alta dentro de todo en provincia. En provincia de Buenos Aires. Sí. Ujú, ujú. Casi 70% se llevó a hablar en un momento. Más de 60 hubo, casi 70. O sea, con respecto a las participaciones que hemos visto que han llegado al 50. Ajá, 64 me parece que fue en provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que ver qué pasa. Loco, muchísimas gracias por Un placer. estar acá. los Gracias dos. por la invitación. Dale, muchas Gracias, gracias. Juan. Gracias, Tefi. Nos vemos La próxima. la próxima, que vengan. Nada, seguimos en el bloque que sigue. Gracias, Pablo. Ahí estamos. Mi completo lleno de palta y nada vale como perseguir la sal y todo cuenta como espacio sideral y nadie duerme y nadie precisa soñar y la figura de la noche era especial porque el malambo en las esquinas era legal y que la gira no se acabe nunca más. El mar está detrás, nos viene llamando, no necesito más. Y como nube vamos yendo a cualquier lugar. Me miras, tampoco soy para tanto. Soy un papel en blanco que soñas. Solo ves mi encanto. Tampoco soy para tanto.
No encuentro ganas, no encuentro gente, no me encuentro dentro, miras diferente. Sentada te veo, sentada te espero, no me gusta el juego. Acá estamos, bloque 2. ¿Se quedó centrado esto? Sí, quedó centrado. Mirá vos, está re bueno. Che, vamos a hablar un poco de experiencias de escritura local. Y acá está el amigo Gastón Moyano y vamos a charlar un poco de arquitectura, de libros que hablan de la vivienda, que es una cosa bastante rara, pero habla de la vivienda desde un lugar que a nosotros nos gusta pensar, que es la forma racional, la forma industrial, y eso tuvo una fuerte impronta en la provincia de Mendoza, que fue la etapa del peronismo. Y el Gastón ha hecho este librito que está buenísimo, que se llama La ampliación de la vivienda, y vamos a hablar un poco de la ampliación de la vivienda, de la forma epistémica de reflexionar también la vivienda durante la etapa industrial, y para eso tenemos al amigo Gastón Moyano. ¿Qué haces, Gastón? Bueno, bien, todo bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación de participar en el streaming. Buenísimo. Y bueno, y también muy contento de estar acá también en el SUTE, Ajá. que es un lugar importante y simbólico para... Yo también soy docente además, Claro. entonces bueno, es muy lindo para mí. Sí, bueno, me alegro muchísimo. Sí, la verdad que tenemos un lugar en el sindicato muy bueno para poder difundir algunas cosas que se hacen en la provincia de Mendoza y otras que no, digamos, pero que nos ayudan a pensar por lo menos. ¿Qué haces, loco? Has escrito este libro que se llama La ampliación de la vivienda, en Mendoza principalmente, y a mí me gustaría preguntarte algunas cuestiones que tienen que ver con la vivienda y después ya nos metemos en el libro. Dale, perfecto. Lo que nosotros conocemos como la vivienda, la casa, digamos, la casa nuclear. A mí siempre me gusta decir, digamos, que la forma de vivienda, como la forma de familia, está asociada a la forma de trabajo. Claro. Entonces, la forma de trabajo industrial determinó un tipo de vivienda. A mí me gustaría, antes de meternos en el libro, si vos pudiéramos hacer algún tipo de recorrido histórico de cómo fue la organización de la vivienda durante los últimos dos siglos y medio en la provincia de Mendoza. ¿Vos tenés más o menos un recorrido de cómo era la vivienda en el siglo XIX y cómo fue mutando a partir de la gran transformación que representó la Revolución Industrial? Sí. En Mendoza, en el siglo XIX, vamos a ir. Hay un libro muy interesante que se llama Mendoza, aquella ciudad de barro. Sí. Que le escribe el arquitecto muy conocido. Ponti, exactamente. Sí. Jorge Ricardo Ponti. Sí. Bueno, ahí hay como una prefiguración a lo que va a ser el desarrollo urbanístico posterior en el siglo XX. Eso habla del siglo XIX e incluso antes. Y bueno, pensemos que Mendoza es una provincia que tiene una cuestión con el sismo, los terremotos. Entonces la expansión de la ciudad ha sido horizontal, no ha sido vertical, como en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Vos te subís al Cerro de la Gloria y ves, viste cómo está todo un llano, pero bueno, es por eso también. Y la vivienda ha ido mutando a lo largo de a lo largo de todos estos siglos, estos últimos siglos. Y en el siglo XIX por ejemplo, hay un libro también de Ritkaerts, que es un escritor inglés que vivía en Chile, que viene él acá a hacer como una especie de agrimensura minera, ¿viste? Para estudiar lo que va a ser la minería posterior y que se está empezando a desarrollar recién en ese momento. Entonces este escritor inglés, ahí justo fue el terremoto del siglo XIX, entonces él se ha subido al Teatro Mendoza y está como con largavistas mirando y ve cómo está todo caído. Entonces va como describiendo, ¿viste? Son casas muy precarias, la de la gente del pueblo, muy rudimentarias, generalmente no tienen ventilación, generalmente el material es de adobe, también eso va incubando muchas enfermedades como la vinchuca, porque se cría ahí, en el adobe, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, toda esa precariedad en la vivienda va evolucionando. Después, por ejemplo, a finales del siglo XIX, con todo el tema del Estado positivista argentino, el higienismo, está el informe sobre la clase trabajadora de Viollet Macé. Son 2 tomos que va contando desde todos los aspectos de la clase trabajadora, incluido la vivienda. Y en la parte de Mendoza cuenta todo esto en el informe. Cómo la precarización de la vivienda generaba, por ejemplo, el mal de Chagas y enfermedades congénitas que se van por el hacinamiento. Sí. ¿Y la organización de la vivienda hacia adentro cómo era? Y era muy precario, era parecido al rancho de La Pampa. Era un espacio amplio, con el piso de tierra, en el medio iba lo que sería un fogón para calentar el agua, para cocinar, y los techos eran de caña, generalmente altos, para que pudiera haber por el tema del calor.
y la distribución era era hacinamiento. Sí. O sea, habitaciones, eso en la clase popular. Las habitaciones, había una sola habitación, el baño no tenían baño. O sea, se hacían el pozo séptico, que era afuera. Afuera, 20 metros Claro. de la casa. Sí. Y eso después, si uno, por ejemplo, va a La Valla, a La Paz, al este, sería mendocino, hay más en las zonas rurales, todavía se pueden ver esos diseños de vivienda. Sí. No, hay una cosa bien particular en el diseño del baño, digamos, que es que la industrialización, más allá del higienismo, plantea un tipo de vivienda nuclear que es bien interesante, que es que pone, y mientras más racionalizado y más aún, digamos que es que pone el baño cerca de la cocina, una cosa que en el siglo XIX hubiera sido una locura demencial, poner el baño cerca de la cocina. La técnica moderna, en la necesidad de ahorrar espacio, digamos, porque el espacio se transforma completamente en urbano, pone el baño al lado de la cocina, y eso es el gran cambio en la sociedad industrial, digamos, el baño adentro de al lado de la cocina, adentro de la casa, y las habitaciones separando la familia incluso parental, porque también es verdad que en el siglo XIX no toda la familia necesariamente era parental. Ya con el ingreso de la industrialización, toda la familia se transforma en parental, y transformar la familia en parental también lo que hace es ordenar la casa parental de una manera que impidiera, por ejemplo, el incesto, ¿no? Entonces se dividen las habitaciones entre los padres y los hijos, por ejemplo, y se saca cualquier relación que no sea parental de la vivienda. Por eso aparece, por ejemplo, en las novelas del siglo XIX y algunas del siglo XX, la noción del entenado, la entenada, digamos, que es la que vivía en la casa, que es la tía que traían del campo, que generalmente no era una tía, era una empleada muy barata, digamos. Incluso había algunas que quedaban después de la matanza de la conquista del desierto. Muchas chicas, hijas de tribus que habían sido diezmadas, eran asimiladas también como el entenado, totalmente. Sagra. Violentísimo, bueno, pero llega el peronismo y llega una noción de vivienda distinta a la que produjo el primer positivismo, muy distinta a la del siglo XIX, la casa chorizo, alargada, digamos, las clases altas, aislada, y aparece la urbanización, la gran urbanización. En el libro del Jorge Ricardo Ponte hay una cosa muy piola sobre la casa. Ahora me estoy acordando, Jorge fue profesor mío, me acuerdo, digamos. Yo lo conocí porque vendía libros en García Santos, en un momento era empleado ahí de la librería y habían reeditado el libro. Y bueno, y charlamos, fue hace mucho esto, yo lo tuve de profesor hace como 20 años y yo tengo la reedición marrón del libro. Claro, que tapa dura, Sí, extraordinario. Buenísimo el libro. El Jorge había hecho una digresión que hacemos, digamos. El Jorge fue el que pintó porque estaba a cargo de patrimonio de Guaymallén en un momento, y fue el que pintó el cóndor de morado, ¿te acuerdas de esa etapa? Estaba loquísimo, pero bueno, un capo igual. Un grosso. Bueno, nada, más allá de la vivienda del siglo XIX, aparece la industrialización y aparece la noción de vivienda social, digamos. ¿De dónde sale el concepto de vivienda social? ¿Cómo se puede incorporar la idea de vivienda social a ese capitalismo que empezaba a construir obreros, a construir trabajadores? ¿Y qué es lo que pasa en Mendoza? ¿Y cuáles son los barrios más importantes de la provincia de Mendoza en esa época? ¿Podés más o menos contarnos? Sí, y mira, la idea de vivienda social también tiene muchas fuentes. Si bien el peronismo fue el que potenció y desarrolló la vivienda social acá en Argentina, más en Mendoza, bueno, no había nada, o sea, no existía eso. Empezó en realidad a principios del siglo XX con los arquitectos que empezaron a rediseñar la ciudad post terremoto, las redes de irrigación, las acequias, el tema de la forestación. Pero todas esas ideas venían de Le Corbusier, de esta vanguardia de arquitectura en Europa, en posguerra también, post Segunda Guerra Mundial. Y ahí también es importante eso, el tema acá en Mendoza, de la forestación, de implantar flora, porque acá no crece nada, un desierto. Entonces eso se va conjugando con el desarrollo urbanístico. Por ejemplo, en el barrio Cano, que es uno de los primeros barrios que se fundan acá con ese concepto, vivienda social, que son monobloc, tiene todo un costado parquizado, el frente sería el costado, que son plazas, parques, bueno, todo eso se funda en el gobierno de Guillermo Cano. Pero en el primer peronismo, esos monoblocks se modernizan incluso.
se les instala calefacción centralizada. Vos si bajás a las calderas, tuvieron en los años 50 calefacción centralizada, y en los años 60, que calentaba todo el monobloc, increíble, el piso es increíble, la ventilación, la iluminación. Yo en la pandemia viví en uno de esos, ahí empieza como la idea de escribir este libro. Ajá. Entonces me iba al consorcio del Cano, que tenían archivos, ¿viste? Y ahí había un montón de información de cómo se fue desarrollando, qué ingeniero firmó tal proyecto, pero muy, muy, muy interesante igual. Sí, claro. No sé qué habrá pasado con el archivo porque era un momento bisagra del consorcio. Ajá. Un poquito antes de empezar la pandemia. Y ahí fui recopilando información, ¿viste? Y más o menos entendiendo cómo se va desarrollando, por ejemplo, en el Cano que está al oeste. Sí. Estaba pensado para todos los porque está cerca ahí una de las ramificaciones del ferrocarril, ¿viste? Estaba pensado para esos trabajadores, para los del ferrocarril. Y vos si seguís transitando más al oeste, da para el lado de Cruz, por ejemplo, el barrio Foecit, también es un barrio que tiene, que era pensado para los trabajadores del correo, para trabajadores estatales. Y el barrio Sarmiento, del que se habla bastante en este libro, estaba pensado para los soldados que habían terminado, sería el periodo de conscripción en el ejército. Se los iban a otorgar a ellos. Y esa licitación se la gana el Frago Pringles, el militante, ¿viste? Sí. Entonces a la gente del Campo Papa, del Fachinal, les consigue esas viviendas en el Sarmiento, que eran muy parecidas al Foecit, eran viviendas espectaculares. O sea, muchas están, el Pringles, mirá la visión militante y el conocimiento del territorio que tenía. Él va haciendo un censo, entonces cuando se da cuenta que en ese barrio hay casas que tienen 5 habitaciones, 2 baños, tienen 2 pisos, y dice, esto viene bien, y hay otras que tienen menos, 3 habitaciones, viene bien para la gente en ese momento, tenían 6, 7, 10 hijos. Entonces gana esa puja él política por la vivienda y se las otorgan a toda la gente del alrededor de lo que ahora es el Campo Papa y el Fachinal. Y las familias numerosas entraban ahí perfecto, o sea, era como... Sí, a mí me interesa muchísimo, me parece súper piola, digamos. Me interesa muchísimo la cuestión de cómo funciona el deseo en una época y cómo eso moldea un mundo epistémico bien claro, que es este mundo de la familia nuclear con la vivienda nuclear y con esto de la producción y reproducción de la clase trabajadora y por ende la forma de la vivienda, ¿no? Digo, había que tener 4, 5, 6 hijos que garantizaran la reproducción de la vida y la social, producción. Y la misma producción, digamos. Y hoy vivimos en otro mundo, ¿no? Sí. De hecho, se pasa de esa etapa de viviendas que yo siempre digo que son viviendas cero minimalistas, digamos, donde por ejemplo las viviendas tienen porche de entrada. Hoy es un espacio desperdiciado. Para el minimalismo un espacio desperdiciado, digamos, por eso las casas son todas angulares, ¿no? Porque había que desarrollar ahí la vida social que garantizaba la producción y reproducción. Entonces el capitalismo tenía un interés pleno en que la vivienda funcionara de esa manera. Hoy, ¿cómo ves la cuestión de la vivienda? Más allá de que hay un déficit habitacional gigantesco, principalmente en las grandes urbes, digamos, todo el mundo trata de vivir cerca de las grandes urbes, y sin embargo hay un déficit habitacional gigante dentro de las grandes urbes, e incluso los que tienen acceso a vivienda en las grandes urbes las están vendiendo, los de alto poder adquisitivo, ¿no? Las están vendiendo en dólares para poder irse a vivir a barrios privados un poco más alejados de la ciudad, digamos, pero los sectores populares tratan de quedarse cerca de los servicios. Sí, por el tema del trabajo, servicio, escuela, claro, obvio. ¿Cómo ves el desarrollo de la vivienda hoy, tan distinto al desarrollo de la vivienda social de aquellos años, digamos? Y ahora es una decadencia total, no hay ningún, por ejemplo, al IPB no hay ningún proyectos de urbanización o viste que te otorgaban la casa, como facilidades sería para conseguir casa, no existe eso prácticamente, no, para nada. Y pensemos en la cantidad de personas que hay en situación de calle, acá en Capital, Mendoza, vos salís en todos lados, o sea, y cómo por ejemplo, las viviendas esas que consigue el Frago Pringles, la anécdota que te cuento, eso es en los años 70, ¿cierto? Va avanzando todo las viviendas que fueron otorgando después, son cajas de zapatos y no siquiera ahí te hablo de esa parte del oeste de Godoy Cruz, que está el Bicentenario, el barrio Suso, que era otro militante Suso también, que era bancario, que era comunista, está desaparecido también, Carlos Suso.
Él pone La Estanzuela, es muy contrastante porque La Estanzuela es un barrio histórico también con ese concepto de vivienda social, y a los costados ve las viviendas que han otorgado, que eso fue en el 2013 o antes incluso, en la primera presidencia de Néstor Kirchner. Se fue degradando y son, si haces las comparaciones, tienen servicios, pero por ejemplo son habitaciones pensadas, son para familias numerosas y tienen 2 habitaciones, no tienen patio, es cocina, comedor y el baño, y como eso no se ha ido manteniendo tampoco, los servicios afuera no funcionan, no hay luz, no hay gas, las personas por diferentes necesidades o por consumos problemáticos van vendiendo lo que contenía la casa, ya sean las lavamanos, el inodoro, las ventanas, los marcos de las ventanas, y eso se va como despoblando la casa, la va como desmantelando, y no ha habido como ningún proyecto, ningún plan de vivienda serio, ni sostenible, ni real. Dos cosas para ir cerrando. Sí. La vivienda, en la etapa industrial, digamos, Sí. en el peronismo, la vivienda social incluso, estaba hecha, como dijimos recién, para garantizar la producción y reproducción sí, de la vida. de la vida. Incluso, Sí, ¿no? sí. Más allá de las cuestiones Sí. del capitalismo, la reproducción de la vida. Entonces, los porches, los patios, el encuentro con los vecinos, Sí. así como Las ventanas amplias, las ventanas amplias, digamos. la luz, no sé, de todas la estas circulación cosas. de aire. Sí, Sí. la circulación de Sí. aire, el dividir cocina de comedor, Claro. por ejemplo, dividir cocina Sí. de comedor, de lo que hablaba es de una vivienda donde había una parte de la familia que pasaba un gran tiempo de la vida dentro de la casa. Claro. Más allá de todos los problemas que puede tener esto, digo, y no hago ningún tipo de Ujú. reminiscencia que trate de decir que se puede volver ese pasado que era mejor, Claro, digamos. sí, No, para sí, nada, sí. sino solo estoy tratando de describirlo. Lo que digo es, esa vivienda garantizaba un tipo de vida social que tenía mucho que ver con el mundo industrial, donde un salario alcanzaba para Claro. mantener una familia, Claro. digamos. En esta etapa, donde un salario no alcanza para mantener Sí, una para familia ya no es lo mismo que era una familia, Sí. y de eso hablamos un poco en el bloque anterior, cuando hablamos un poco del amor. Una familia ya no es lo que era, Ujú. lo que fue la familia Sí. en el modo de trabajo industrial, y eso hace que también se reconvierta un poco la noción de vivienda, digamos. Claro. Entonces hoy la vivienda son cajitas de zapato muy pequeñas, donde nada de la reproducción social Claro. se Transcurre garantiza, adentro, se ¿no? concurre Ese dentro interior, claro. de la casa, más que la alimentación. Claro, ponele. porque la digamos. familia, fíjate, y si no pasa estas cosas extremas que cuento yo, Ujú. de Sí. vender las cosas adentro, Sí, sí, sí. cuando te queda otra, Sí, sí. es como un lugar para ir a dormir o comer, en el mejor de los casos, y porque están todo el día trabajando. Todo el día Son trabajando. 12 horas de trabajo, Claro, claro. ya seas O docente sí, o dos seas trabajos. albañil. Sí, sí. Son dos do- trabajos. sí. Todos en la familia trabajan, Sí, digamos. todos trabajan, sí. Ya no pueden no trabajar, Sí. y se reemplazan los hijos por gato. Claro, sí, Y- por mascotas, sí, Claro, exactamente. y en ese estamos, digamos. Sí. Esa sería la Sí. parte de la urbanización, Claro, de la de eso. uberización que Claro, le toca a la uberización vivienda. y la deshumanización Sí. también de la vivienda. Sí, habría que definir qué es lo humano Sí, primero, también, digamos, sí. porque, digo, pero sí, Sí. hay Sí, ese es un hay tema- un tipo de relación con la vivienda que no es el tipo Sí. de relación de la vivienda industrial, digamos. Eso pasa hoy. Y además la falta de vida vegetal. Sin hablar, Todo ¿no? cemento Sí. en el mejor de los casos. Sí. Sí. O regar las plantas en el balcón, Claro. o regar las plantas en el... Sí, claro, nadie tiene nada, un Sí. árbol plantado dentro de la Claro, casa no tiene sí. casi nadie ya. Y lo otro que me gustaría preguntarte, digamos, a ver qué pensás, cómo lo ves, digamos, es lo que pasa en los sectores urbanos con el precio de los alquileres y la relación que tiene esto con Airbnb. Ujú. Digo, he estado mirando mucho la situación de Barcelona, Ujú, y esta revuelta de Barcelona contra los Y los inmigrantes, claro, los inquilinos inquilinos, contra los inmigrantes, inmigrantes, sí. digamos. En Madrid está pasando una cosa Sí. parecida, lo que pasa es que no tienen la cuestión anti-inmigrante Claro. tan fuerte, inmigrante y anti... ¿cómo se? Turística. Turística, ¿no? Los sí. turistas en Barcelona, hay marchas en contra de los Claro, turistas, y sí, qué sé yo, sí, y es sí. cada vez más difícil quedarse Sí. en algún lugar en Barcelona. De hecho, viste que la Rambla divide entre Sí. el Raval y el Gótico, y nadie te dice hay que quedarse en el En Raval, el Raval, no en el claro. Gótico, hay que quedarse en el En el Gótico, Gótico, no en en el el Raval, Raval. y sin embargo la gente se queda donde Sí. puede porque ya no hay Claro. tantos lugares para Sí, quedarse, sí. digamos. Bueno, hay una organización popular en Ujú. contra del turismo porque le ha levantado los precios de los alquileres. ¿Cómo Claro. lo estás viendo eso en Mendoza vos?
Y acá en Mendoza, donde, por ejemplo, donde yo transito más, Sí. que es la quinta sección, Sí. vivo ahí, Sí. trabajo en las escuelas de aledañas. Ajá. Por ejemplo, lo que veo es que se venden muchas propiedades caras, Ujú. se tiran abajo completamente y se empiezan a hacer, lo compran un inmobiliario, una marca inmobiliaria y Sí. empieza a crear un edificio gigante. Conejera. Claro, sí, exactamente. Y no hay ninguna posibilidad de que sea otra cosa. Ujú. Incluso vos ves casas que tienen que ser un patrimonio cultural o histórico de capital, también las tiran abajo y es una cosa muy invasiva. Por ejemplo, donde yo vivo, al lado, están haciendo un edificio gigante Ujú. y bueno, además de la tierra, el ruido, el problema, rompieron otra vez un caño y se inundó una parte del edificio donde yo vivo, por ejemplo. Ujú. Entonces todo eso además está pensado para a que lo alquilen gente de clase social con poder adquisitivo, no es pensado para un trabajador o incluso para una persona que está, por ejemplo, en situación de calle, pero está empezando a reinsertarse socialmente. Pero eso tampoco, no hay nada. Ujú. Ni siquiera albergues, bueno, para las personas en situación de calle. Ujú. Y lo que yo veo de la posibilidad ya de alquilar es casi imposible para la mayoría de las familias. Ujú. Estén trabajando con salario, algunos con trabajo en blanco, otros en blanco y otra parte en negro, es imposible, trabajando todos. Y además el tema de acceder a eso primero, tener por empezar 3 meses de garante, 3 meses de depósito y tener 4 garantías. Sí. Ya eso entonces también eso hace que muchas familias, por ejemplo, o parejas vuelvan a la casa paterna, a la casa materna, si es que la tienen, porque en este último momento del desarrollo histórico del país se ha disgregado, se ha roto todo tanto, incluso los vínculos, los lazos familiares, que a veces no te dejan de volver. Lo que sí también, lo que veo que han proliferado muchas alquileres temporarios. Por ejemplo, yo donde vivo, alquilan muchas personas que vienen del Estado de Israel, Ajá. temporarias, ¿viste? Alquilan en dólares y están 3 meses y se van. Mucho eso. Más allá de personas que vienen a vacacionar, ¿viste? Como tienen el parque cerca, alquilan ahí prácticamente es eso. Salvo donde yo vivo, que es desde una familia el edificio, que alquilan a familias. La mayoría alquila de esa manera, es todo temporal. Ni siquiera hay hosteles ahí cerca, ¿ya? ¿Viste? No. En la que está la Aristide. Sí, está claro. No, me quedo pensando en esto, digamos, para cerrar. Este tipo de vivienda garantizaba, la que describe el libro, Sí. digamos, garantizaba un tipo de reproducción social, Sí. que era la del mundo industrial, está clarísimo. Sí, Y el sistema hacía que se garantizara ese tipo de Sí. vida. A mí me parece que el contraste lo notamos, lo que nosotros llamaríamos desorden, digamos, en que sí, nosotros aspiramos a esto claro. y el mundo productivo es radicalmente otro, digamos. Sí, El tipo totalmente. de acumulación Sí. capitalista hoy, que es más financiera, Sí. ya no aspira a la reproducción A ningún social. tipo de materialidad. Hay una ¿no? parte de la Claro. sociedad que está totalmente descartada, Sí, digamos, que no hace sí, falta, ¿no? Sí, Que no sí, hace falta. totalmente, sí. Que puede vivir tranquilamente endeudándose, Sí. no hace falta que produzca y reproduzca, solo tiene que endeudarse Claro. o aplicar en tiendas de consumo de apuestas, Sí, y eso lo puede hacer perfectamente en un barrio sí, marginal. sí. O en de una la pensión. ciudad, o en una pensión. También sí, eso, sí, también he transitado a lo largo de mi vida, que ha sido azarosa, Sí. en pensiones, Claro, en San José, por ejemplo. Sí, Yo sí. me acuerdo, por ejemplo, en unas pensiones que yo viví muchos años, sí. compartías el baño, la cocina, de una piecita, bueno. Pero dentro de todo era accesible. Ahora, por el tema de lo que escribo y que si busco información en internet, y ahora una pieza, la misma que con la que yo vivía, sale 400.000 pesos. Claro. O sea, es una cosa que vos... Sí, sí. Y si vos llegás a una pensión es porque no tenés muchas chances, no tenés para alquilar claro, ni... claro. No, sí, lo que hay que pensar es el mundo del trabajo, el mundo Sí. de la vivienda, el mundo de las relaciones sociales, Sí. en la forma de producir financiera, digamos, en la forma de acumulación financiera, son radicalmente distintas a la vida industrial Sí. y tienen otro tipo de mundo del deseo. Por eso los pibes hoy discurren en tratar de viajar, Claro, en no tener claro, vivienda, sí. No en tener reemplazar, hijos. reemplazar gatos por hijos, Sí. digamos, Sí. reemplazar relaciones estables por Sí. relaciones móviles. Sí. Digo, todas esas cosas tienen que ver mucho con el patrón de acumulación, más que con tipos de deseo que Claro. sean naturales de Sí. lo humano, digamos. Sí, Me sí, parece que anda sí, por ahí, me sí. parece que por eso es tan importante
saber cómo se discurría en otro tipo de Claro. mundo, se vivía en otro Sí, tipo de sí. mundo, digamos. Claro. Entonces me parece un trabajo importantísimo el que has Sí, hecho. Loco. bueno, es como eso también, es un rescate de la memoria. Ajá. Es como es como una el concepto es una topografía, ¿viste? Sí, sí. Y rescatar y también escarbar un poco, un trabajo también por decirlo de alguna manera, de arqueología, ¿viste? Ajá. Escarbar, Sí, sí, escarbar también, para también. buscar el pasado y más en esta zona, Ajá. el aura que tiene toda esa zona del oeste, el Fachinal, el Campo Sí, sí. Papa, tuvo un trabajo de militancia social fuertísimo, nada más que la mayoría, como Pringles, los asesinaron o están desaparecidos. Sí, sí. Y después los sucesivos gobiernos radicales se encargaron de ir borrando por ejemplo, una avenida que estaba bien al oeste, que se llamaba Avenida Juan Domingo Perón, Sí, ya no se llama así ahora, El se llama Corredor del Circunvalación Oeste. sí, sí. Los monumentos que había en memoria de Franco Pringles no están más, ni siquiera los han directamente extirpado, o sea. Bueno, Y eso es un trabajo también de tapar, borrar, olvidar. hay algo por ahí. Sí. Hay algo por ahí. Loco, si quieren el libro, lo buscan, lo contactan al Gastón. ¿Tiene Instagram? Sí, Gastón Moyano 906. Listo. Y si no en la editorial también, Y si no en la que editorial, es que se llama- Slimbook. Ajá. El editor se llama Tomás Fadel. Perfecto. Y lo pueden encontrar en Instagram, Fadel and Fadel. Perfecto. Igual los voy a dejar etiquetado en Buenísimo. redes sociales y en YouTube. Loco, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juanpi. No. Perfecto. Che, nos vemos la semana que viene en esto que hemos... antes de olvidarme, tienen el QR arriba, tírennos una mano en el QR. Nos vemos la semana que viene. Suscríbanse, denle like y comenten. Nos vemos la semana que viene. Gracias, adiós, chau. Lo recuerdo cada 2x3 al pie de la montaña. Crecimos andando en bici con barro en la cara, desafiando otra hazaña, dándonos maña, aguantando los raspones, me extraña daña. El niño creció en la cuadra entre casas de 2 plantas y ranchos de lata. La escuela fue esa plaza, el barrio era un lío bordeado por el río de la Plata. La que no sobraba en su casa tempranito.